Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un podcast cuyo objetivo es la promoción y prevención de la salud mental. Esta vez en nuestro primer episodio de manera online nos conectamos con el doctor Oscar Magnoni. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias y muchos saludos para todos por allí. El doctor pues se encuentra conectado desde Argentina y nos va a guiar en este momento a tratar el tema del TDAH. Doctor, ¿qué es este trastorno? Bueno, es un trastorno, vamos a decirlo descriptivamente, Ujú. que afecta dos funciones. Una tiene que ver con la atención y otra tiene que ver con la hiperactividad, ¿no es cierto? Lo que se llama hiperquinesia a veces en la jerga psiquiátrica o en la jerga psicológica. La atención, hay que decir algunas cuestiones, eh, no es solamente la capacidad de tener una atención en algo, que sí los enfermos de TDAH la tienen, sino la capacidad de sostener la atención por un tiempo. Es decir, está la capacidad de prestar atención sobre las cuestiones, pero el que padece digamos, este cuadro, lo que le pasa es que no puede sostener la atención más allá de unos pocos segundos, de unos pocos minutos. Y esto para determinado tipo de actividades que tienen que ver con el aprendizaje, con una buena comunicación con otra persona y todo puede afectar esto sensiblemente, porque la persona pasa su foco de atención de una cosa a la otra y esto hace que sea un trastorno de la atención, la falta de sostener la atención. Esto no se llama hipoprosexia, que significa poca capacidad de atención, sino poca capacidad de sostener la atención en el tiempo. Esto por un lado. Y después la hiperactividad, que va un poquito de la mano de esta otra situación. El sujeto se encuentra todo el tiempo hiperactivo. Como decimos en psicoanálisis, maníaco. No puede parar de hacer cosas, no puede parar de moverse. Y cuando uno le pide que pare, se angustia mucho, se pone muy inquieto, se pone muy irritable. Doctor, estas personas generalmente en la infancia se los suelen denominar como niños malcriados, que no se saben controlar, pero muchas veces no se sabe que ellos tienen un diagnóstico de TDAH. Exactamente. Bueno, este diagnóstico nos ayuda a ponernos alerta sobre los niños que tienen este problema, pero hay que tener muchísimo cuidado Ujú. en diferenciar que los niños tienen menos recursos que los adultos Así para es. solucionar y administrar situaciones y muchas veces una propensión a la descarga física. Y la atención en un niño debe desarrollarse, la capacidad de atención. Entonces, no hay que confundir dónde hay un verdadero problema a Ujú. dónde hay un problema De mala realmente. crianza. Exactamente. Porque además el chico, si, si nosotros en el consultorio lo primero que hacemos es referir cómo está el medio ambiente de ese chico. Si Ujú. tiene un medio ambiente con un papá presente, una mamá que se ocupa de él, no le falta nada en la casa y tiene este trastorno, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, cuando hay un hogar que tiene alguna disfuncionalidad, en donde el papá no está nunca y cuando está no le presta atención al chico, la mamá lo reta en una forma demasiado apremiante, esto también puede producir el síndrome. No es que el chico lo trae en sí mismo, ni mucho menos que sea un desequilibrio neurológico del chico. Esto es lo primero que hay que descartar, esto es muy bueno decirlo. Ujú. Es decir, cuando un chico está hiperkinético, o sea, que no puede parar de moverse, pero eso, insisto, no es un tema es común en un chico que haga que se mueva mucho, que descargue mucho. No puede prestar atención, se angustia, está irritable. Esto se sostiene en el tiempo y en el hogar las cuestiones están funcionales. Primero hay que hacer un diagnóstico también neurológico, a ver si hay algún problema con sus neurotransmisores, algún problema de disritmia cerebral, es decir, alguna patología neurológica que generalmente no son tan graves, pero que hay que descartarlas, ¿no es Esos cierto? serían los primeros síntomas entonces, doctor, como la Es, hiperactividad, la poca atención que pueden prestar a tareas específicas. claro, el chico va al colegio, se levanta cada rato del banco, es decir, la Ujú. maestra está enseñando algo y él se está dando vueltas, y esto es una conducta repetida en el tiempo, no es en una ocasión, esto es muy importante, sino Ujú. repetida en el tiempo, un modus operandi del chico, si cuando está comiendo se levanta no puede estar, si quiere un juguete lo tira, quiere otro,
insisto, cuando esto se repite como conducta estable, ahí tenemos que empezar a prestar atención. Doctor, ¿y existen diferentes tipos de TDAH? Sí, a eso justamente iba. Uno puede estar más centrado en el tema de la atención, Ujú, o sea, sería un TDAH atencional, ujú. otro en el tema de la hiperquinesia o el del hipermovimiento, y hay combinados, que son los más comunes, son los combinados, ¿no es cierto? Los que tienen las dos, la presencia de los dos tipos de fenómenos sintomáticos. En todos los casos hay que ver la correlatividad de esto en el tiempo, o sea, que se transforme en una conducta habitual y no en una conducta reactiva. Por ejemplo, si un chiquito va a recibir una visita muy importante para él, ¿no es cierto? Unos amiguitos que vienen a la casa y quieren mostrar su casa, y en ese momento está muy inquieto y al otro día está bien, al otro día no tiene problemáticas, es decir, bueno, fue una cuestión reactiva. Las cuestiones reactivas son circunstanciales y son una reacción a un determinado tipo de estímulo específico que pueda aumentar su tensión psíquica. Esto debe evaluarse en el transcurso del tiempo y ya como un modus operandi del chico. Ahí hay que consultar. Me hablaba también, doctor, de que una de las causas del TDAH puede ser a lo mejor la crianza del niño, ¿no? Qué tan presentes están sus padres, qué tanta atención le prestan, pero ¿cuáles otros factores forman parte para que una persona pueda llegar a tener TDAH? Bueno, hay algunos factores que son específicamente biológicos, ¿no es Ujú, cierto? Que puede ser una disritmia cerebral, que se puede comprobar perfectamente, digamos, con un electroencefalograma, se puede ujú, descartar con esta cuestión. Hay algunas lesiones de tipo químico, ¿no es cierto?, que producen una acidez mucho más grande en la corteza frontal del cerebro y esto puede dar lugar a una hiperactividad del chico. Se corrige con medicación adecuada siempre y cuando esté el diagnóstico de certeza. Hay una disritmia, hay una lesión difusa o una lesión focal, se medica así. Yo lo que digo es cuidado, alerta con los chicos que empiezan a tener déficit de atención y que están muy hiperactivos y que está pasando algo ambiental o vincular en el hogar y medicarlos. Esto es absolutamente contraproducente y si quiere puedo explicar qué medicaciones se recurre con este tipo de patología, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Pero seguro que los contras es pueden ser mayores. pueden ser mayores cuando no está diagnosticado específicamente como que el chico tenga un problema. Es que, doctor, se puede llegar a confundir el TDAH con otros trastornos, a lo mejor con ansiedad o con depresión. ¿Puede ser posible eso? Claro que sí, con depresión es un poco más difícil, pero sí con una ansiedad. Y la ansiedad puede estar, a ver, vamos a suponer una cosa, un Ujú, chico de 8 años que tiene una exigencia muy grande sobre sí mismo porque le importa lo que los papás vayan a decir sobre el resultado de un examen en el colegio, de una nota en el colegio. ujú. Chicos de 8, como pueden ser de 14, o sea, esto no tiene edad, digamos, pero Claro. si nos referimos a los chicos, ante una situación que es muy ansiógena, es decir, que puede producir ansiedad, Ujú. tengo miedo de que me vaya mal, ¿por qué? Y porque mi papá se pone muy duro, me reta mucho, o porque mi mamá se pone muy triste y la decepciono. Este tipo de cuestión, sin haber ningún trastorno biológico, sin haber ningún trastorno de lesión, Ujú. puede producir una ansiedad en el chico que no puede administrar, no tiene los recursos para administrar esa tensión. Entonces, ir Ahí a empieza un, la confusión. claro, ir a un profesional y que el profesional lo medique solamente va a encubrir el problema de origen, que es lo que realmente hay que tratar. Siempre con un chico con TDAH hay que darle mucha más atención, escucharlo e indagar si hay, no indagar presionándolo, pero sí indagar si se siente mal por algo, si tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, yo he recibido muchísimos casos de TDAH Ujú. en los servicios de clínicas o de hospitales. Los papás se separan, se divorcian y el chico no presta atención, está muy angustiado y no pudo Quizás, decir. perdón que lo interrumpa, quizás es como una forma de mecanismo de defensa que la persona adopta frente a la situación que está viviendo. Muy bien, no es específicamente de defensa, pero es un mecanismo reactivo, Ok. digamos. Es un mecanismo reactivo. Puede ser mezclado con mecanismos de defensa, negación, Ujú. ¿cierto? Para negar algo,
A ver, por ejemplo, pensemos en otra hiperactividad. Ujú. Una señora, una ama de casa que tiene muchísimos problemas, tiene algo que no puede charlar con el marido porque no encuentra el momento y se la pasa todo el tiempo limpiando, sin parar limpiando o ocupándose con el servicio, con las mucamas, de que todo esté ordenado y no soporta ningún desorden. Esto es un mecanismo hiperactivo de defensa contra la angustia. Tenemos que separar, como decimos en Argentina, la paja del trigo. Ok. Tenemos que ver si hay algún motivante que tenga que ver con la vida de relación, con la vida vincular, con la administración de la tensión psíquica, o realmente hay un problema neurotransmisional o un problema de lesión química que esté dañando nuestro sistema nervioso central. La medicación solo es indicable ante un diagnóstico de certeza y no como primera respuesta a esta problemática, porque nos podemos estar equivocando mucho, Claro. podemos estar ocultando la problemática verdadera que produce la hiperactividad y la desatención con una medicación que ya vamos a decir, si usted quiere, cuáles son las características y cómo opera. Específicamente, doctor, ¿cuáles son los tratamientos para las personas con TDAH en el aspecto farmacológico, que es lo que pues me está mencionando ahora? Primero quisiera saber cuáles son los tratamientos para luego poder entablar la conversación de qué tan perjudicial sería que una persona reciba estos medicamentos sin necesitarlos. Perfecto. Las medicaciones más comunes Ujú. son generalmente basadas en una droga que se llama metilfenidato. Ujú. Metilfenidato. ¿eh? Esta medicación, el nombre comercial más Ujú. habitual, no sé en Ecuador, pero creo que sí, es Concerta, ¿no es cierto? Ok. Y Ritalin. Estas son medicaciones que tienen que ver, generalmente están emparentadas, que es lo que se da habitualmente para este tipo de cuadros. Bueno, ¿qué hace el metilfenidato? ¿Qué es lo que produce en el organismo? Produce un aumento de la dopamina Ujú. y produce un aumento de la norepinefrina o noradrenalina, que es sinónimo, digamos. ¿Qué son la dopamina y la norepinefrina? Bueno, son elementos que se llaman neurotransmisiones. Ujú. Pueden producir efectos, por ejemplo, son muy importantes para la alerta. Una persona que está en alerta, ¿qué hace generalmente? Focaliza su atención, Así es. ¿no? Es decir, uno puede estar distraído en la plaza, mirando en un parque, mirando las flores, mirando a los chicos que andan en bicicleta. De pronto aparece un animal amenazante y la atención hacia dónde va. Va a centrar totalmente en... Todo esto se segrega norepinefrina y se segrega dopamina para producir esto. Ahora bien, entonces, ¿qué pasaría? Aumenta la atención, Se porque trata hay un... de regular los neurotransmisores que están desestabilizados. Exactamente, pero tiene otros efectos. Ujú. La dopamina se utiliza como mecanismo de placer Ujú. y sobre todo fija los mecanismos de aprendizaje para obtener mecanismos de placer. Esto puede estar muy ligado a las adicciones. Entonces es peligroso porque el sujeto se vuelve adicto de su propia dopamina. Me explico. Sí. Eh, y además, tienen otros efectos secundarios las dos drogas. Insomnio, irritabilidad, ¿no es cierto? Pérdida del apetito. Y cuidado con la Concerta, porque no es la primera vez que produce episodios psicóticos. Lo puede leer usted mismo en el prospecto. Es decir, a ver, es un riesgo y un precio muy alto Ujú. para pagar por una persona que está hiperactiva e irritable. O sea, yo ahí recomiendo un examen de neurotransmisores para ver a dónde hay déficit y no ante el síntoma. Doctor, no puedo prestar atención, estoy muy hiperactivo. Bueno, tómese una Concerta. No, no, de ninguna manera. Es lo más idóneo. Diagnóstico idóneo, Ujú. diagnóstico de certeza y después regulación de la medicación con mucho cuidado de los efectos secundarios. Otras cosas que se dan es Adderall, por ejemplo, que es una anfetamina. La Ujú. anfetamina, por supuesto que produce también una focalización de la atención que puede ser inclusive obsesiva. Muchos estudiantes
toman anfetamina para dar el examen de química que tiene tantas fórmulas, yo le hablo de la Facultad de Medicina o de la psicología, ¿no? Tantas fórmulas que yo no me puedo concentrar. Bueno, el problema es que después se pierde la memoria de lo que se estudia, se pone muy irritativo y es otra sustancia que interviene en el mecanismo de recompensa y puede ser adictiva. Claro, es que son cosas que los chicos no saben. Entonces lo hacen para poder salir en el momento, pero luego vienen las consecuencias. El tema es el costo. Ujú. Por eso digo, cuidado con... No estoy diciendo que la medicación no sirve, de ninguna manera. Estoy diciendo, cuidado con la administración de la medicación, porque esto tiene que tener, digamos, una cuestión diagnóstica muy clara. Si la persona, si la persona está tranquila, le va bien en el trabajo, no tiene, se lleva bien con su familia, es muy difícil que haya una hiperquinesia y una falta de atención. La falta de atención es un mecanismo reactivo ante algo que no se quiere pensar y se escapa de ese mecanismo reactivo, algo traumático, algo que pasó. Hay mucho Ujú. TDAH en personas que han sufrido algún abuso o algún intento de violación o alguna situación muy apremiante de ese tipo. Algunos chicos o chicas se sienten inclusive culpables de haber generado eso, cosa que en casi 100% de los casos es falso. No quieren pensar más en esa cuestión, no lo pueden evacuar, no pueden hablar y ¿qué pasa? Empiezan a haber trastornos de este tipo. Doctor, esas Son, son las personas que generalmente dicen, es que no recuerdo cierta etapa de mi vida. O me acuerdo desde que tengo 14 años, pero antes de eso no. Son esto esas es producto personas. de un fenómeno que se llama represión, Ujú, porque la primera cuestión que produce la represión es amnesia. ujú, Generalmente está puesto sobre periodos de tiempo o circunstancias del pensamiento, redes de pensamiento, que tienen un núcleo muy angustiante y muy intolerable, y generalmente contradictorio. Por ejemplo, alguien que tenga una situación de bronca, de odio muy grande con una persona que ama, ujú. al mismo tiempo es insoportable para sí y muy probablemente empiece a reprimir los contenidos psíquicos que tienen que ver con eso. La represión fracasa porque retorna siempre como síntoma también. Y estos síntomas podrían estar encuadrados en esto que estamos diciendo, como otras cuestiones también, como la depresión, como la ansiedad. Antes de ponerle el cartelito a una persona de que tiene un síndrome, averigüemos de qué se trata, indaguemos qué pasa, midamos neurotransmisores y después de un diagnóstico de certeza, empecemos a manejar la psicoterapia, el psicoanálisis de esa persona, controlada a veces con la medicación. La medicación tiene que acondicionar para la terapia. La medicación en sí no cura, sino que atempera un síntoma. Yo no presto atención, entonces tomo metilfenidato, ¿para qué? Para focalizar la atención porque me aumenta la dopamina. ¿El problema lo resolví? No. El problema lo estoy tapando con digamos, con un químico que puede ser muy bueno en un momento en donde el síntoma está muy agudo y no se puede controlar, para bajar un poquitito al paciente y acondicionarlo en la escucha. Pero el foco de todos estos temas son la angustia, el miedo y ansiedades que no se pueden tramitar normalmente. Por eso hay que escuchar al paciente y no se puede reemplazar la escucha por una pastilla. Esto es Ok. clave. Y esto no quiere decir que las medicaciones no sirvan, porque si yo tengo un paciente que está incontrolable Ujú. y necesito escuchar por qué está incontrolable y qué le pasa, generalmente acudo a la medicación para condicionarlo a ese paciente de modo tal que nos podamos dialogar y que podamos escuchar. Eso cuando ya sabemos que hay un diagnóstico seguro. Pero aparte, ¿hay otras formas de tratamiento para las personas con TDAH? Más allá de la medicación, a lo mejor alguna dieta o ejercicios, algún estilo de vida que esas personas puedan llevar para vivir con TDAH. Además del tratamiento psicoterapéutico, en Ujú, donde ahí se evalúan cómo se administran las angustias y todo lo demás, ujú. el ejercicio físico es algo muy bueno para esto. ¿Qué quiero decir con ejercicio físico? Ejercicio físico tiene que ver con un ejercicio de descarga, ¿no? Ok. O sea, en donde realmente un ejercicio, por ejemplo, en donde se toque lo anaeróbico, que la persona
corra hasta llegar hasta su límite, la práctica de un deporte no competitivo, no competitivo, porque ahí pueden volver a aflorar las causas del TDAH, ¿no es cierto? Sino un deporte en donde lo que se intervenga no es competir con otro, ¿no es cierto? Sino hacer una descarga del cuerpo. ¿Qué produce la descarga del cuerpo? Una secreción de endorfina y una secreción de serotonina y de dopamina. Esa combinación es una combinación mucho más saludable que la combinación solamente de catecolaminas como la Claro. y la dopamina sola, ¿no es cierto? Y además no corremos el riesgo de la adicción a esta situación. Otra cuestión más, la relajación para el sueño. O sea, las personas tienen que dormir bien y una buena cantidad de horas para que esto pase. Es decir, no abordar situaciones problemáticas antes de dormir, digamos, no abordar lecturas complicadas antes de dormir, sino relajarse, Desconectarse recreación. también del celular, dicen que una hora antes de irse a dormir ayuda. Exactamente. Estar scrolleando en las redes sociales no ayuda porque a uno lo lleva de un lado a otro. Claro. Es exactamente lo que hace el síntoma. Llevarte de un pensamiento a otro todo el tiempo y no poder centrarse en una cosa sola. Generalmente los ejercicios de yoga, los ejercicios de tai chi, los ejercicios de meditación son muy buenos para condicionar a la persona a esto. Muy probablemente en un principio no lo puedan lograr, ¿no es cierto? Podemos empezar por un ejercicio físico seguido de un ejercicio de relajación. Por ejemplo, la estructura de una clase de yoga tiene esto. Uno se conecta con el cuerpo, hace ciertos esfuerzos posturales y todo con el cuerpo, y finalmente hay una relajación profunda. Esto empieza a equilibrar la cantidad de neurotransmisores que suelen ser saludables para un bienestar de la persona, ¿no es cierto? Doctor, ¿y si una persona decide no llevar los tratamientos para TDAH o a lo mejor no lo hace porque no sabe que tiene este trastorno? ¿Cómo puede llegar a impactar eso en la vida diaria? O sea, ¿cómo puede llegar a modificar el TDAH, las relaciones ya sea personales, laborales, sentimentales de esta persona con su entorno? Mucho, mucho. Las relaciones laborales, por ejemplo, una persona que no se puede concentrar en su trabajo puede empezar a fallar, puede empezar a estar por debajo de su capacidad real, y esto puede aumentar su baja autoestima o puede causarle problemas funcionales en el trabajo, así mismo con la pareja. Está asociada a disfunciones sexuales también. O sea, puede haber disfunciones sexuales en la mujer, la anorgasmia, ¿no es cierto? O, digamos, la anestesia al no sentir lo que vulgarmente se llama frigidez, ¿no es cierto? Disfunciones en el hombre eréctiles, ¿no es cierto? De no estar preparado para la relación sexual, eyaculación precoz, muchísimo pasa con esto. Entonces, esto altera la vida de relación en general. No es algo que lo podamos dejar pasar, Claro, es algo que también. tenemos que abordar la vida diagnóstica. Quizás al momento, pues como son personas que olvidan fácilmente las cosas o les cuesta centrarse en un tema específico, a lo mejor olviden fechas importantes como los cumpleaños de los hijos o aniversarios, cumpleaños de mamá, y también se generen pues esos roces porque luego digan, no, es que a ti no te importa, pero realmente no es así, es una persona que tiene un trastorno. Exactamente. Y además, reproches familiares. Estás en la mesa y estás en otra cosa, estás con el celular, estás todo el tiempo con la computadora. Es decir, el celular es un elemento obviamente muy útil para la vida moderna. Ahora, cuando se transforma en una obsesión y la persona empieza a depender y no se puede desprender de esa situación, puede ser muy agonista como un mecanismo de defensa y con un mecanismo de no estar nunca en el lugar donde uno está. No poder prestar la atención necesaria para manifestarse y manejarse bien con la persona que uno está en ese momento y con la actividad que está realizando. Y en el Por nivel eso, académico, doctor, en el nivel académico. En el nivel académico, porque quizás los niños no le presten atención a la profesora por estar jugando con el amiguito y no se centren en la clase, ¿pueden ellos retrasarse académicamente por tener TDAH? esta es la primera causa diagnóstica. O sea, los chicos tienen problemas en el colegio, van a la Ujú, psicopedagoga o van a la psicóloga del colegio ujú, y ahí se descubre el TDAH. Las madres por ahí no saben qué es, dicen, no, mi hijo está normal, no tiene ningún trastorno. En ujú. realidad, esto no es un trastorno estigmatizante, que una persona tiene una estructura rota
y que no se puede arreglar y que no puede ir más allá, como por ejemplo una debilidad mental congénita por problemas de desarrollo cerebral, que bueno, uno puede desarrollar todo lo que puede, pero no se puede pretender una evolución esperable en un chico que no tenga este problema. Esto de ninguna manera es una enfermedad estigmatizante, es absolutamente reversible, o sea, se puede cambiar por completo, se pueden remitir los síntomas, pero nada reemplaza la escucha del paciente, O sea que se nada. puede decir que el TDAH sí tiene cura. Claro que sí, absolutamente. Es decir, a menos, a ver, que haya una lesión cerebral, vascular, tumoral, digamos que es lo que lo esté Algo más produciendo. complejo. Entonces ahí ya el pronóstico depende del abordaje quirúrgico o medicamentoso que se pueda hacer de esa afección. Ujú, Pero lo que en el 90 y pico por ciento de los casos pasa tiene que ver con esto que hemos hablado. Y lo que a mí no me gusta que está pasando ujú. es que enseguida mi chico no se puede mover, está todo el tiempo, no se puede parar, está todo el tiempo moviéndose, no estudia, no presta atención, rompe todo porque está concerta. No, no. Como la salida fácil. Exactamente. ¿La concerta es un recurso que tengo? Por supuesto que lo tengo. Pero después de un diagnóstico, después de un abordaje psicoterapéutico o paralelamente a eso con un control de qué es lo que va pasando con el chico. Porque, a ver, ¿de qué me sirve que un chico se concentre más si después está completamente angustiado, irritable, inclusive tiende a hacerse daño a sí mismo? Hay chicos que después de tomar estas medicaciones mal indicadas se cortan, se hace daño, se queman, buscan lastimarse o cuestiones mucho peores, como intentos para consumir. En ese aspecto, doctor, ¿nosotros qué podemos hacer como sociedad para ayudar a las personas con TDAH? Por supuesto, tener más claridad en Ujú, por qué se produce, que es lo que estamos tratando de hacer, ujú. y después tener la paciencia de pensar que es una persona, como así no le puedo pedir a una persona que tiene una discapacidad motriz que corra, tampoco le puedo pedir que esta persona que tiene esta problemática, ¿no es cierto?, me atienda, sea amable, se quede quieto, hay que tener tolerancia. Pero uno la tolerancia la tiene mucho más cuando entiende que cuando no entiende, porque lo toma como una cosa personal. No me prestas atención, no te quedas quieto, no te importo. No, está pasando algo. Por eso esto que estamos haciendo es generar conciencia a partir de que esto es un cuadro y que hay que tener mucho cuidado de cómo se lo aborda y que es absolutamente mejorable, reversible y curable, ¿no es cierto? Como todas las patologías cuando son bien tratadas y no son patologías de base que ya están tan deteriorado el paciente que no se puede hacer nada. Muchísimas gracias, doctor. Creo que, bueno, estoy segura que hemos despejado las principales dudas respecto al TDAH. De todas formas, usted me comunicaba que si existen más dudas respecto a este tema, pues hay un correo en el cual lo podemos contactar. Por Lo supuesto, vamos a estar dejando en la descripción. es mi correo es omangione@gmail.com. Pero estoy a disposición de cualquier pregunta que se quiera hacer y espero de verdad que haya servido para aclarar estas cosas, porque es un tema que se confunde mucho con una mala crianza, una mala conducta y puede haber allí una problemática que tenemos que resolver. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un siguiente episodio de Mentes que Sanan.